Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por invitarme a participar en esto y muchas felicidades por haber llevado organizado este seminario que ya se ha consolidado incluso con su nombre propio, de mi viejo amigo Carmelo Lozano. Y muchísimas gracias a Juan Romero por tener la cortesía de intervenir, y no yo después de él, sino él después de mí. No sé si es una ventaja o una desventaja por mi parte, pero bueno. Bien, voy a tratar un tema que dentro de las técnicas habituales de la negociación se suele denominar a witness problem. Es decir, hay una especie de resonancia aquí. Sí, estamos en ello. ¿Se puede arreglar esto quizá o no? Porque me oigo dos veces. Debe ser que el volumen que... Sí, lo que cuenta es. ¿No? ¿Prueba ahora? Y tal del ordenador y del ordenador. Exacto. Es que creo que está subiendo lo que se retransmite. ¿Pero ahora sí? Vale, ¿ahora se me oye bien? Sí. Bien. Bueno, pues a wicked problem, es decir, un problema prácticamente irresoluble en las técnicas de la negociación. No voy a entrar lo que Camillus define como wicked problem, pero voy a hablar de lo que es un wicked problem y quizá al final de mi charla se pueda uno ya dar cuenta claramente de lo que esto significa. Es decir, un problema intratable, diríamos en castellano, correcto, ¿no? Bueno, lo que nos encontramos aquí es que se produjo históricamente una división del territorio totalmente destructiva, impuesta por las potencias coloniales después de la Primera Guerra Mundial, que supuso una división del territorio trazada casi con tiralíneas, pero una división frustrada porque no agrupó adecuadamente a las minorías que existían en esa zona, ni de acuerdo con su religión, ni de acuerdo con su etnia, sino que fue prácticamente tirando casi los dados sobre una mesa, ¿no? Ello llevó a un conflicto del que vamos a hablar aquí, a una ocupación innecesaria y terrible, que es la que todavía nos encontramos en este momento, ¿no? El conflicto llevó a la realización de una serie de acuerdos de paz que han sido, desde mi punto de vista, absolutamente inadecuados y que, en buena medida por esto, también han sido incumplidos por las partes. Y quizá ahí el tema clave es que la estrategia de paz que se estaba siguiendo se basa en los agravios del pasado y en la desconfianza, y a partir de ahora, ya desde hace tiempo, el odio del presente entre las partes, y desde luego el escepticismo total y absoluto sobre el futuro del conflicto y de las relaciones entre las dos partes. Pero hay unos precedentes históricos que marcan y definen el porqué de la situación de la que nosotros nos encontramos ahora. Y es la división de lo que era el sueño de la nación árabe, pero también la destrucción del sueño del Estado judío en ese territorio. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, se produce el desmembramiento del Imperio Otomano, la Conferencia de París del 19 al 20, pero también el Tratado de Sèvres, que aunque no se implementó propiamente, el Tratado de Lausanne sí lo completa y lleva al fin esta desmembración del territorio que acabo de decir. El resultado es, como digo, el trazado artificial de fronteras, la creación artificial de estados, lo que lleva a la creación de élites corruptas y dominantes, porque tienen que controlar a una población que en la mayoría de los casos no corresponde precisamente a la identificación étnica y religiosa de la dirección del Estado. Y, desde luego, la división de lo que se soñaba que iba a ser la nación árabe, pero también la destrucción del sueño judío, algo que se suele ignorar habitualmente. Aquí hay tres documentos, tres datos históricos básicos fundamentales que son interpretados generalmente como promesas contradictorias hechas a las partes, ¿no? En primer lugar, lo que fue la correspondencia entre Henry MacMahon y el emir Hussein de la Meca entre los años 15 y 16. En segundo lugar, la declaración Balfour, que es más conocida, lo primero no, pero la declaración Balfour sí que es más conocida por casi todo el mundo, del año 17, del secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, al Lord Rothschild, en aquel momento miembro, no el director, pero miembro destacado de la Organización Sionista Mundial, y el acuerdo entre el emir Faisal y Chaim Weizmann en el año 1919, que yo creo que es verdaderamente fundamental y es una pena que no se llegase a completar.
En la correspondencia entre MacMahon y el emir Hussein hay varias cartas, en una de ellas hay una importante del año 15, pero en esta del 16 hay un párrafo que es muy concreto y por eso la tomo, donde dice: teniendo en cuenta las modificaciones indicadas, Gran Bretaña está preparada para reconocer y apoyar la independencia de los árabes en todas las regiones dentro de los límites solicitados por el sheriff de la Meca, teniendo en cuenta las modificaciones, dice Henry MacMahon, que era el representante del Reino Unido en el Cairo en aquel momento. Y aquí tienen a los dos personajes, que eran seres vivos con carne y hueso en su época. Y esta es, digamos, la descripción geográfica de lo que era el sueño árabe, el sueño del emir Hussein. Como ven, ocupaba prácticamente, me levanto y lo explico un poco sobre el mapa, todo lo que es la península arábiga y lo que era el reino de Hejaz, que era donde gobernaba el emir, ocupaba prácticamente solo este terreno, ¿no? Solamente esta franja. El resto era prácticamente arena de desierto, donde andaban a caballo y a camello un pueblo salvaje que se llamaba los saudíes, que no son quienes gobiernan, pero que en aquel momento eran gente salvaje prácticamente incontrolada. Quien ha visto la película Lawrence de Arabia los ha visto vestidos negro en esa película, cabalgando con sus caballos, más que con camellos por esa zona. Bueno, claro, los británicos dicen, todo eso no, eso es demasiado, pero ahí vamos a hacer una excepción. Y la excepción son los tres, utilizando la terminología de los turcos, el momento tres vilayets, lo que se llama el vilayet de Alepo, de arriba, lo que se llama el vilayet de Siria. Esto, pues, para aquella época Siria ocupaba todo el territorio, lo que hoy día es Jordania también, y el vilayet de Beirut. Y hay una parte que queda totalmente al margen de esta distribución, que es lo que llaman el Independence Charter de Jerusalén, territorio independiente de Jerusalén, donde se pretendía y se pensaba ya desde hacía unos cuantos años que era donde iba a ir colocado el Estado judío. Bueno, por lo tanto, MacMahon fue claro con el emir, le dijo: sí, te doy todo menos estas tres cosas que te quito de tu propuesta, ¿no? Y luego vino el acuerdo Faisal-Weizmann en el año 1919. El emir Faisal era el hijo de Husseini. Husseini no se había muerto todavía, pero ya estaba muy viejecito y delegó en su hijo la corona, como quien dice. Y en este acuerdo importantísimo, a mí me recuerda un poco lo que en su momento hizo el rey de España, Carlos III, con Texas, ¿no? Texas era un sitio precioso, maravilloso, con tierras impresionantes, pero que los señoritos de México no querían ir allí porque decían que había indios, aquello era muy peligroso y preferían reunirse y hacer sus cosas en la Ciudad de México. Y entonces el rey dijo: esto es una estupidez, tener un territorio tan grande sin cultivar y sin que nadie me pague impuestos por esto. Y entonces decidió abrir Texas a los colonos británicos de los estados del norte, ¿no? Y allí les dio todo el terreno que ellos querían coger, no les cobró nada, lo único que les exigió es que le pagasen impuestos y además les dejó hacer algo que no se permitía en España, y era practicar su religión protestante. Bueno, pues de alguna manera el emir Faisal debió de pensar lo mismo y dijo: voy a desarrollar este territorio baldío lleno de mosquitos, que es el San Jacques de Jerusalén que antes enseñé, y voy a hacer que venga aquí gente para que lo cultive, sean súbditos míos, me paguen sus impuestos, etc. Y así en la conferencia de París en el año 19 ha llegado a un acuerdo. Chaim Weizmann, que en aquel momento fue creador y era el rector de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un ilustre químico muy destacado porque con sus productos químicos había contribuido mucho al bienestar de los soldados aliados en la Primera Guerra Mundial. El acuerdo dice lo siguiente: inmediatamente después de finalizadas las deliberaciones de la Conferencia de París, las fronteras definitivas entre el Estado árabe y Palestina serán establecidas. Recuerdo que Palestina para ellos es el San Jacques de Jerusalén, lo otro era Siria. Serán establecidas. Se tomarán todas las medidas necesarias para animar y estimular la inmigración masiva de judíos en Palestina y tan pronto como sea posible asentar a los inmigrantes judíos en los territorios a través de un estrecho e intensivo cultivo de la tierra. Al tomar estas medidas, los campesinos y los terratenientes árabes serán protegidos,
en sus derechos y serán asistidos en el avance de su desarrollo económico. Faisal, sin embargo, no era tonto y ya había iniciado sus conversaciones con Weizmann desde hacía tiempo, y Weizmann tampoco se fiaba mucho de los británicos. Fundamentalmente de quienes no se fiaban era de los franceses, y tenían razón. Y en este sentido, de su propia mano en árabe, en el documento que se presentó a los delegados en París en el año 19, el emir Faisal hizo unas anotaciones en árabe, como digo, al margen, en las que decía: siempre que los árabes obtengan su independencia, tal y como lo he demandado en mi memorándum del 4 de enero del 19, dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Gran Bretaña, cumpliré los artículos anteriores, es decir, la declaración del 19 firmada con Weizmann. Pero si se realizase la más mínima modificación o separación de los mismos, no me sentiré obligado por una sola palabra del presente acuerdo, el cual será considerado nulo y carecerá de toda validez, y no seré considerado responsable de manera alguna. Aquí está el origen del problema. A partir de este momento, lo que ha ocurrido lo conocen todos, pero este es exactamente el momento en el que se produce la ruptura radical entre los árabes y los judíos, porque los árabes no se sienten vinculados por el acuerdo. Evidentemente no fueron los judíos los que les traicionaron, ahora lo vamos a ver, fueron los franceses, pero ellos dicen: bueno, como no se ha cumplido el acuerdo, tampoco os queremos aquí, por lo tanto, iros de esta zona, ¿no? Y aquí tenemos a Chaim Weizmann con el traje palestino clásico, árabe en realidad, y el emir Faisal, entonces todavía una persona joven, en el año 18, cuando se conocieron e iniciaban las negociaciones. Y este es el territorio que se deriva del acuerdo entre Weizmann y Faisal. Como ven, es un territorio mucho más amplio de lo que hoy en día es el Estado de Israel. Si hacemos la proyección sobre el Estado de Israel, vean, la línea roja es lo que habían acordado. Pero, sin embargo, lo que hoy en día es Israel, y desde luego Judea y Samaria, como dicen los israelíes, es decir, el territorio de Cisjordania y Gaza, todo eso evidentemente no estaba previsto que fuese separado, todo eso iba a ser el conjunto del Estado judío, de acuerdo con este acuerdo del año 19. Pero vino la traición. ¿Y la traición cuál fue? Bueno, la traición fue el famoso acuerdo Sykes-Picot, conseguido entre el Mark Sykes, que era un diplomático británico, y François-Georges Picot, un diplomático francés, que fue un acuerdo que se concluyó en secreto en el año 2016, pero cuando ganaron los bolcheviques, contenía el acuerdo del imperio ruso, pero cuando ganaron la revolución, los bolcheviques se encontraron con este acuerdo en los cajones del Ministerio de Asuntos Exteriores del imperio, del emperador, del zar, y lo hicieron público y se descubrió todo el cotarro. Por lo tanto, los árabes y los judíos se sintieron totalmente traicionados por este acuerdo. Y esto es, en definitiva, lo que llega finalmente al Tratado de Versalles y a la creación, después por la Sociedad de las Naciones, del mandato británico y del mandato francés. Como se ve, el territorio, arriba A, toda la zona iba a ser dominada por los franceses y el territorio bajo control estricto de ellos, porque era el vilayet de Alepo principalmente y el vilayet de Beirut, mientras que los británicos se quedaban con el territorio de lo que llamaban entonces Mesopotamia y el Sanjak independiente de Jerusalén. Lo que más parecido sería, proyectándolo sobre la situación actual, propiamente llamaban antes Transjordania, Cisjordania, Jordania, el Estado de Jordania y Palestina. Bueno, a partir de este momento, la verdad es que los estados árabes se van creando, y con la división que se produjo por el acuerdo entre los británicos y los franceses, desde luego se separa inmediatamente Transjordania, o sea, lo que es Jordania, se separa Mesopotamia, que es Irak, se separa Siria, y el propio Faisal, el rey que pretendía serlo de toda la nación árabe con capital en Damasco, se convierte en rey simplemente, prácticamente relegado, en rey de lo que es Mesopotamia, es decir, de Irak, porque los franceses se quedan con Siria y los ingleses se quedan con Jordania.
Y la Palestina árabe pues no llega a existir, claro, no existe, no era nada, era un territorio ahí que quedaba en San Jacques de Jerusalén entre lo que era para los hachemitas y lo que iba a ser para los judíos. Bueno, después se crean la totalidad de los estados, ya inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de los estados árabes, y el único estado que no se crea ni en aquel momento ni antes de la Segunda Guerra Mundial ni después de la Segunda Guerra Mundial es precisamente el Estado israelí, el estado Fíjense que estados como Siria adquieren la independencia formalmente en el año 46. Es en el año 47 cuando las Naciones Unidas deciden la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, estamos hablando de fenómenos políticos, históricos, prácticamente paralelos y coetáneos, ¿no? Bueno, lo que se produce es, por lo tanto, un bloqueo de la independencia de Palestina. ¿Por qué? Pues porque los estados árabes se niegan radicalmente a negociar con los judíos y, desde luego, en sus negociaciones con el mandato, con el británico, rechazan de raíz el que pueda haber un solo judío en ninguna mesa de negociación con ellos. Pero claro, al mismo tiempo la sociedad palestina en aquel momento estaba muy dividida, prácticamente controlada por dos élites, dos familias dominantes, que eran la del mufti de Jerusalén, Husseini, ese que ustedes recordarán que en su momento negoció con Adolf Hitler, y la familia de Asa Sibi, que era una familia más moderada, pero ya después van surgiendo partidos nacionalistas, como el Istiklal, que eso es lo que significa propiamente la palabra. Bueno, todo esto impidió la consolidación de una entidad común, de un gobierno palestina. Hay una especie de un Congreso Árabe Palestino que reunía de vez en cuando a las familias, pero esto no llegó a consolidarse como una entidad de gobierno propiamente de ese territorio. Porque además, para agravar más las cosas, los palestinos se negaron incluso a participar en lo que se llamaba el Advisory Council del mandato británico, es decir, una especie de entidades que la potencia británica dijo, bueno, pues traerme unos cuantos representantes aquí para que me asesoren en el gobierno de esta zona. Mientras que, en cambio, los judíos inmediatamente crearon su propia entidad de gobierno, que se llama la Agencia Judía. Hoy la palabra Agencia Judía tiene un significado totalmente diferente, pero en aquel momento era la agencia, la entidad política que gobierna a los judíos que vivían bajo el mandato británico, ¿no? Los judíos sí participaron en el Advisory Council, los judíos incluso participaron en una convocatoria para una asamblea constituyente para gobernar todo el territorio, etcétera, con lo cual los judíos colaboraron y se fueron haciendo con poder político, mientras que los árabes no colaboraron y quedaron totalmente relegados. Los de Palestina, porque estaban en Palestina, abandonados por todos, y los árabes, porque ya estaban en aquel momento absolutamente implicados en la creación de sus propios estados y no les importaba absolutamente nada lo que ocurría en aquel territorio pantanoso, lleno de mosquitos con malaria, que se llamaba Palestina. Bueno, entonces se crea el Estado de Israel. Y ya estamos después de la Segunda Guerra Mundial y es la famosa resolución 181.2 del año 1947 que decide una participación de ese territorio entre dos estados, uno para los judíos, otro para los árabes, dejando Jerusalén como una especie de corpus en separatum bajo un régimen internacional. Jerusalén no era solo la ciudad, era una especie de región mucho más amplia que comprendía también unos cuantos pueblos árabes que la rodeaban. Bueno, es curioso ver cómo en la votación votan a favor los 33 prácticamente estados europeos y otros. Todos los 13 estados árabes votan en contra, incluida Cuba, Grecia e India. Que nadie me pregunte, por favor, por qué Cuba votó en contra, porque no lo sé. Era la Cuba de Batista y eran pro-yanquis, claramente. Mientras que se abstuvieron 10, el Reino Unido, lógicamente, porque era el estado que proponía, como quien dice, la cuestión, China y los estados sudamericanos prácticamente en bloque. ¿Por qué los estados sudamericanos se abstuvieron? Pues tampoco lo sé, no tengo razón para ello. Bueno, y en el año 48, en mayo, Israel declara su independencia justamente un día antes de que finalice el periodo previsto para el mandato, lo cual da lugar a la Primera Guerra Mundial, porque inmediatamente ese mismo día las fuerzas, lo que se llamaban entonces la Liga de las Naciones Árabes, invaden prácticamente el territorio escaso de Israel en aquel momento y se llega finalmente a un armisticio el 3 de abril del año 40.
¿Qué es lo que supuso? Bueno, esto lo que supuso es que Israel ocupó los territorios árabes que estaban previstos para la creación del Estado árabe, excepto Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Jordania se anexionó Cisjordania y Egipto ocupó Gaza, sin embargo nunca se la anexionó, incluso en algún momento llegó a darle autonomía y una propia constitución para que se autogobernase, y Siria se quedó con los altos del Golán. Este es el mapa, como ven, el mapa de la izquierda, la partición de las Naciones Unidas, y el mapa de la derecha es el resultado de la guerra del 48, cuando Israel ocupa buena parte del territorio previsto para el Estado árabe, excepto, como digo, Cisjordania y Gaza. Bueno, a partir de ahí siguen una serie de guerras. Israel se convierte prácticamente en el estadio paria de la zona. En el año 56, la guerra del Sinaí, las potencias coloniales lo utilizan para que se enfrente a Nasser y le quite, que ellos no quisieron hacerlo con sus propios soldados, el dominio del canal de Suez. Por cierto, igual vamos a tener otra guerra por el canal de Suez un día de estos. Bueno, no creo, pero casi ahí estamos. Y en el año 64 nace la Organización para la Liberación de Palestina, y aquí tenemos propiamente el inicio de la creación de una entidad política palestina y una representación política propiamente del pueblo palestino, bien que operando desde el exilio. En el año 67 se produce la Guerra de los 6 días. Egipto, Siria y Jordania pretendían cerrar la salida al mar, precisamente por el Mar Rojo, a Israel, e Israel, en un ataque preventivo, toma la iniciativa, destruye la aviación de estos países y gana la guerra en 6 días, que es lo que da nombre al conflicto. Y esto produce la primera resolución importantísima de las Naciones Unidas, la 242 del año 67, que prácticamente es la que fija las fronteras que hoy en día aceptan las partes como, digamos, base de la negociación. En el año 73 se produce la guerra de Yom Kippur, aquí es a la inversa. Egipto y Siria atacan por sorpresa durante la celebración de la fiesta del Yom Kippur a los israelíes, pero Israel logra mantener las conquistas territoriales del 67, Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén y los altos del Golán, y se produce una nueva resolución, la 338, que suele ser también citada en las negociaciones, pero que en realidad la 338 viene a decir que se reiteran los términos de la 242 del año 67. Con lo cual, este es el resultado de la guerra del 67, donde Israel invade todo el Sinaí, pero también invade Cisjordania, e invade Gaza, e invade los altos del Golán, quitándoselos a Siria. Y este es el mapa de este conflicto, ¿no? Es muy importante, a mí creo yo que es digno que pensemos 2 minutos en ello, que la resolución 242 del año 67, que todos la citan en las negociaciones, los árabes y los israelíes, tiene 2 textos, 2 versiones, la versión inglesa y la versión francesa. Y la verdad es que las 2 dicen cosas diferentes. Y claro, los palestinos y quienes defienden la idea de que Israel tiene que irse de todos los territorios que ocupó en el 67, defienden la versión francesa del Consejo de Seguridad, mientras que Israel y quienes dicen no, esto está sometido a negociación, defienden la versión inglesa, ¿no? Y así la versión francesa se decía que Israel tenía que irse de territorio, es decir, de los territorios ocupados, mientras que la versión inglesa dice que tiene que irse from territories occupied, es decir, de territorios ocupados. ¿Cuáles? No sé, vamos a discutirlo, y eso es lo que dice Israel, vamos a discutir sobre qué territorios me tengo que ir, pero no de todos, como dice la versión francesa y como dicen los árabes, los palestinos a día, ¿no? Bueno, la 338 no me hace la pena entretenerse en ella porque prácticamente reitera lo dicho en la 242. Lo que quizá sirve interesante es venir a reafirmar las fronteras. Es decir, ya nadie puede hablar hoy en día de volver a las fronteras del año 48, porque por las decisiones del Consejo de Seguridad y del armisticio, la frontera de Israel es la del año 67. Y sobre ahí vamos a discutir lo que ocurre con los territorios que en el 67 Israel ocupa, pero no previo al año 67. A partir de ese momento, las resoluciones de las Naciones Unidas son innumerables, más de 700 de la Asamblea General, no tienen más valor que la declaración política, pero sí
100 resoluciones del Consejo de Seguridad, que esas son vinculantes, aunque en el caso de Israel tampoco parece que le haya hecho mucho caso a esto en algunas ocasiones. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que se han producido de la creación del Estado de Israel? Desde luego el rechazo árabe en general de Israel, ¿no? Precisamente porque habían sido traicionados en el año 19, en el año 20, y porque no se logró la creación del Estado palestino siquiera, que estaba prevista la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas del año 47. Claro que en ese caso no se produjo la creación del Estado palestino porque los estados árabes no quisieron y porque los palestinos no tenían capacidad política para imponer ni siquiera una opinión contraria a lo de los estados árabes. Se produjeron 4 guerras, del 48 al 49, la del 56, la del 67, la del 73, se produjo la ocupación militar de los territorios, lo cual supuso el desplazamiento de gran cantidad de personas. En el primer conflicto, más de 300.000, a partir de ahí muchos más, vamos a hablar de ello más adelante. Por lo tanto, el problema de los refugiados es un problema clave en este conflicto a día de hoy. Se producen los asentamientos porque Israel ocupa con su población civil un territorio que había conquistado en guerra, lo cual va en contra de las convenciones de Ginebra, y se producen las intifadas del 87 al 93, la primera gran intifada que rápidamente da lugar a la creación de Hamas, y la del año 2005, la última bajo el gobierno de Saddam. Pero claro, a partir de ahí Israel se convierte también en excusa para todos los conflictos de la zona y los conflictos entre los estados árabes. Últimamente esto estaba comenzando a mejorar, pero lamentablemente el conflicto de Gaza últimamente y el ataque a Israel ha llevado esto prácticamente a casi 20 o 30 años atrás en el conflicto. Se produjeron las guerras del Líbano, no voy a entretener en ellas, han sido por lo menos 4 importantes, y luego las guerras de Gaza, también 4 importantes, prácticamente 6 con la última, la de 7 de octubre del 23, donde se produce terrible, verdaderamente miserable y inenarrable ataque terrorista de Hamas en el sur de Israel. Bueno, y esto da lugar, ocupación israelí, proceso de paz. ¿Y qué es el proceso de paz? Bueno, en realidad el proceso de paz tiene un precedente. Y el precedente es precisamente los acuerdos de Camp David número 1, podríamos decirlo así, que se consiguieron en el año 78 entre los israelíes y los egipcios, bajo, digamos, el padrinazgo de Jimmy Carter, ¿no? Bueno, en ese... ¿Esta es la tuya o la mía? Yo te quiero poner una botella de agua. Ese acuerdo llevaba consigo un documento, un colateral prácticamente muy desconocido, pero que es muy importante, donde se denominaba Framework for Peace in the Middle East, que en realidad preveía, dice, bueno, este es un acuerdo para arreglar el problema entre Egipto e Israel, pero vamos a proponer ya unas bases para llegar a un acuerdo con los palestinos en su momento. Y ahí se preveía un proceso de paz, digamos, en 3 etapas. Primero se elegiría una autoridad palestina, que duraría aproximadamente un año. Durante el mandato se elegiría una autoridad palestina ya establecida para un periodo de 5 años, y sobre ese periodo de 5 años, al tercer año, se iniciarían unas conversaciones de paz para llegar a un acuerdo sobre el estatuto definitivo de los palestinos. Esto se decidió en el año 78 en el acuerdo entre los israelíes y los egipcios, ¿no? Pero ¿por qué se produce el proceso de paz? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en primer lugar, desde luego, recordemos la caída del muro de Berlín en el año 89 y, por lo tanto, la descomposición de la URSS, que era un factor importantísimo en este conflicto porque estaba claramente afectado por la política de bloques, ¿no? Se acaba la Guerra Fría, Israel pierde su relevancia incluso como portaaviones de las potencias occidentales en el Mediterráneo, de los Estados Unidos, la OLP pierde el apoyo soviético, primero porque desaparece, y además pierde el apoyo de los árabes, porque comete el gravísimo error unos años después, en el año 90, cuando se produce la invasión de Kuwait por Irak, de apoyar precisamente a Irak en ese conflicto contra sus hermanos árabes, lo cual hace que los países árabes, Arabia, los países del Golfo, etcétera, expulsen a una gran cantidad de palestinos que trabajaban en ese territorio, y además a partir de ahí le niegan radicalmente su apoyo a la OLP y prácticamente juran y abjuran en contra de Arafat, ¿no? Bueno,
Esto supone además que los Estados Unidos se convierten en una potencia hegemónica en el contexto internacional y desde luego asume un liderazgo en el Oriente Medio que todavía no había logrado asumir claramente hasta ese momento, ¿no? El presidente Bush en su momento presenta ante el Congreso de los Estados Unidos un plan de paz para Oriente Medio que incluye por primera vez en esa propuesta la famosa frase paz por territorios, land for peace, que yo creo que es un principio desastroso para la solución de este conflicto. Y en base a este plan de Bush padre se inicia la conferencia de Madrid en el año 91. Felipe González tuvo la magnífica inteligencia de preparar esta conferencia y poner España y Madrid como base para ello, y no la falta absoluta y radical de inteligencia del presidente Sánchez, y con sus torpes intervenciones ha arruinado cualquier posibilidad de que España pueda hacer cualquier tipo de negociación en este conflicto. Bueno, eso supuso el intercambio de cartas de mutuo reconocimiento, pero antes de esas cartas de reconocimiento están las cartas de invitación que se hacen a las partes, donde ahí se define ya precisamente el principio paz por territorios y la estrategia que estaba prevista en el famoso documento anexo al acuerdo entre los israelíes y los palestinos. Y así se inicia el proceso de Oslo. El proceso de Oslo, en realidad, como una derivación de la conferencia de Madrid, preveía la realización de unas conferencias bilaterales entre las partes árabes e israelíes y una vía especial para Palestina. Y ahí se inicia una vía de negociación en Washington en el año 91, pero esta es desastrosa. Se llevan a realizar más de 10 rondas de negociaciones y no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre la agenda. Me recuerda también un problema que tenemos en España reciente, ¿no? Que no se ponen de acuerdo sobre la agenda de una negociación. Bueno, ni siquiera se ponen de acuerdo sobre esa agenda sobre qué negociar. Los palestinos querían ya que ahí se discutiese prácticamente la sustancia de todo el problema. Los israelíes dicen no, vamos a mantener el status quo. Eso, el estatus definitivo ya se discutirá en otra parte. Bueno, el bloqueo hace que 2 o 3 mentes brillantes en Israel decidan iniciar una vía secreta de negociación entre los palestinos y los israelíes, lo cual, con el apoyo de los noruegos, les lleva precisamente a realizar relaciones secretas en Oslo, donde finalmente llegan a un acuerdo que es lo que se llama el Acuerdo de Oslo número 1, la declaración de principios. La declaración de principios lo que preveía era la creación de una entidad palestina provisional, que sería fundamentalmente en Gaza, inicialmente en Gaza. Los palestinos dijeron, no, tenemos que tener un pie, por lo menos en Cisjordania. Y todos los israelíes dijeron, bueno, vale, pues Jericó, un pueblecito ahí perdido cerca del Mar Muerto, que desde que cayeron las murallas ya nadie hablaba de él. Y entonces, a partir de ahí se comienza a negociar lo que se llama el acuerdo interino, es decir, un acuerdo por el cual se iba a regular precisamente la existencia de una autoridad palestina provisional, bajo cuyo mandato se realizarían las negociaciones entre las partes que llegarían a resolver el estatus definitivo. Por lo tanto, el acuerdo interino es lo que se llama el acuerdo Oslo II. Bueno, Oslo 1 sí es verdad que se acordó en Oslo, aunque se firmó en la Casa Blanca en el año 93. Oslo 2, en cambio, se acordó en el Cairo, y yo estuve allí presente en esas negociaciones desde el primer momento, en mi papel de asesor jurídico en esta negociación. Y es absolutamente lamentable e injusto que no se le llame el Acuerdo del Cairo, porque es en el Cairo donde se acordó y se le llama Oslo 2, y además incluso se llevó la firma de nuevo a la Casa Blanca y no a el Cairo, que donde tenía que haberse firmado. El acuerdo Oslo 2, ¿qué es lo que prevé? Es lo que ahora tenemos. De hecho, cuando se dice Oslo ha muerto, hombre, si hubiese muerto Oslo, la autoridad palestina no existiría. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina actual está gobernada por Oslo, por el acuerdo de Oslo 2, por el acuerdo interino. Y allí prevé la división del territorio en 3 áreas: área A, que son las 6 ciudades grandes, Jenin, Nablus, Tulkarem, Calquilia, Ramallah y Belén, que quedan bajo control absoluto total de los palestinos; la área B, que son aproximadamente 450 aldeas o zonas rurales, donde los palestinos tienen la jurisdicción civil,
pero los israelíes tienen, digamos, el control de la seguridad y militar. Y el área C, que es la zona que queda sometida exclusivamente al dominio de los israelíes, y es donde están inicialmente los asentamientos, las zonas militares, bien que los asentamientos se han luego ido extendiendo mucho más allá del área C, y esto es lo que hace el conflicto tan terrible que hoy en día tenemos. A partir de ahí ha habido una serie de acuerdos, pero un acuerdo que yo diría prácticamente ridículos, porque la idea era, mientras duraban y antes de que se hiciesen las negociaciones o el estatus definitivo, decir cuál era el área de jurisdicción de la autoridad palestina. Es decir, qué porcentaje de territorio tendría el área A, además de las 6 ciudades grandes, el área B y desde luego no el área C. Y la idea era que Israel poco a poco fuese pasando pues territorio del área B al área A y posiblemente territorio del área C al área B. Y eso se discutía en términos de porcentaje, 5%, 6%, 7%, a veces era auténticamente ridículo y patético. Y eso se hizo fundamentalmente en los acuerdos de White River Memorandum, que además incumplió y hubo que hacer otro, Sharm el Sheikh, donde es lo mismo, lo único que se discutía allí, qué porcentaje de territorio se le daba a los palestinos. Y el único acuerdo importante fue el acuerdo sobre el repliegue de la retirada de las fuerzas militares de Hebrón, que luego volvieron, que consiguió, fue el único acuerdo importante que hizo Netanyahu con los palestinos, ¿no? Bueno, lo que ocurrió fue que no se cumplieron los plazos previstos en el acuerdo interino y la cuestión quedó en una tonta discusión sobre los porcentajes de territorio que había que traspasar a los palestinos. Y esto es la especie de queso de Gruyère que supuso la creación, la aprobación de Oslo II. Evidentemente, claro, antes de la negociación, o sea, este es el punto de entrada, no era la solución final, ¿no? Donde están en color un poco rosa más oscuro las 6 ciudades grandes palestinas, luego en color beige los territorios rurales, y luego el resto es el control C con los asentamientos más grandes en azul. Y lo mismo ocurrió en Gaza, aunque luego con Sharon se liberó Gaza, pero en aquel momento es como quedaba Gaza con en azul los asentamientos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió fue que durante Clinton se entretuvieron, siempre los presidentes americanos convocan este tipo de reuniones en el segundo mandato para evitar que lo que pueda ocurrir ahí les perjudique en la reelección. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nunca hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo. Y esto fue lo que ocurrió en Camp David II, se reunieron Barak y Arafat, estuvieron a punto, no llevar los dedos de tocar el acuerdo, pero había temas fundamentales para los israelíes, el mantenimiento de los asentamientos, que se asegurase a Israel la seguridad, para la redundancia, y los palestinos lo que querían era la capital en Jerusalén, querían la vuelta a los refugiados, querían definir el territorio de una manera más precisa y recuperar o acercarse al máximo posible, que no del todo, sabían que era imposible, a las fronteras del 67. Y al final de prácticamente su mandato, en diciembre, se reúnen en Taba y Clinton formula unos parámetros de los que dio cuenta Moratinos. Era un documento secreto de la negociación, pero bueno, gracias a la mala actuación por no mantener el secreto de Moratinos, conocemos lo que se decía en esos parámetros. Y en esos parámetros, que son muy razonables, yo diría, esto es lo que hay que aplicar a día de hoy para resolver el conflicto. Prácticamente se entregaba a gran parte del territorio entre el 94 y el 96 a los palestinos. Evidentemente los palestinos dicen sí, pero con respecto al 47 perdemos el 80% de nuestro territorio. Sí, ya lo sabemos, pero es que nadie discute de eso ya. Estamos hablando del 67 para acá, del 67 para allá, no existe. Ya no es que sea historia, es que es borrón y cuenta nueva. Se discute la seguridad y se discute fundamentalmente Jerusalén, que esto es muy importante. Aquí Clinton dice algo que es de cajón y me parece importantísimo para la resolución del conflicto. Dice, las zonas árabes serán palestinas y las zonas judías serán israelíes. Y ya está. Eso es lo que resuelve el problema. El tema de los refugiados, bueno, volveré sobre esto más adelante, y desde luego el compromiso de las partes de dar por finalizado el conflicto. En el inicio de Camp David, en el mapa de la izquierda, ven la proposición de Barak, como ven, Israel pretendía la zona rosa,
no solamente acumular los bloques, asentamientos muy grandes, sino controlar también toda la frontera con Jordania, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Bueno, al final de la negociación, pues Barak ya admitía el segundo mapa, donde los bloques de asentamientos mucho más pequeños, donde renuncia a cambio de colocar simplemente estaciones electrónicas de control de la frontera. La cesión era muchísimo más grande y sin embargo los palestinos dijeron de nuevo no a este mapa. Yo creo que es el gran y más dramático error que han cometido en su historia. Bueno, en septiembre del año 2000, Ariel Sharon, que era claramente contrario al proceso de paz, de dirigente del Likud en aquel momento, hace una visita rodeado de guardaespaldas a la explanada de las mezquitas, lo cual los árabes interpretan como una provocación, lo cual lo era en toda regla, y era una provocación no por ir en contra de los árabes, sino para cargarse al gobierno de Barak. Y así comienza la segunda intifada con una cantidad grande de muertos. Barak dimite precisamente en el año diciembre del año 2000 y convoca elecciones, y las elecciones siguientes las gana curiosamente Barak, que fue el que había creado el conflicto en febrero, y se convierte en primer ministro en marzo. Bueno, lo curioso es, sin embargo, que Sharon, cuando llega al gobierno, cambia un poco de actitud y, desde luego, es un presidente que, a pesar de sus concepciones extremadamente radicales y nacionalistas, produce un plan de separación entre las dos partes, y en ese plan de separación incluye el abandono de Gaza, que le costó muchísimo, y arrancar a los colonos de aquel territorio, lo cual prácticamente le cuesta el liderazgo del partido Likud, al cual por otra parte renunciaría más adelante. Pero sí decide la creación de un muro de separación entre las partes, lo cual pretendía asegurar a Israel y evitar el infiltrado de terroristas. Pero miren ustedes, curiosamente, el presidente Arafat en su momento había propuesto incluso la creación de un muro de separación entre las partes. Y no era contrario a esta idea. ¿Por qué? Porque Arafat entendía que la creación de un muro de separación era lo que iba a asegurar la independencia del Estado palestino. Claro, la cuestión era dónde se iba a colocar ese muro. Y ese muro lo que se hizo fue colocarlo de otra manera que protegía precisamente a los asentamientos. Como ven aquí, el muro se extiende dentro del territorio de Cisjordania. Gaza ya pasa a ser Palestina y le come gran parte del territorio, con bloques de asentamientos a los palestinos. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias de negociación que se siguen? Desde luego, el principio general, paz por territorios. Los que negocian son el gobierno de Israel y la OLP, no la autoridad palestina. La autoridad palestina es un producto de la negociación, no la negociadora. Y hay tres enfoques diferentes. Primero, el proceso de Oslo, que ya prácticamente lo he descrito, el proceso del cuarteto, lo llamaba la hoja de ruta. El cuarteto eran las Naciones Unidas, la Unión Europea, Rusia, y luego la vía Trump, y pongo ahí entre comillas la vía Biden, si es que existe. Este señor sigue siendo presidente de los Estados Unidos, porque yo por el Oriente Medio no lo veo nunca. Bueno, el proceso de Oslo, ¿no? El proceso de Oslo se hace bajo la presidencia de Clinton, como digo, y desde luego tiene dos documentos fundamentales: la Declaración de Principios del año 93, que crea el primer control palestino sobre Gaza y Jericó, y luego el acuerdo interino, que es lo que gobierna todavía a día de hoy a la autoridad palestina. Como les dije antes, se trata de un proceso progresivo de negociación, en la idea de que te portas bien, te doy más territorios, no te portas bien, no te doy territorios, con lo cual la negociación fue un desastre, negociando porcentajes de entrega de territorios. Y ahí se producen los acuerdos de White River, que mencioné antes, y Summer Sector, que no tienen mayor relevancia porque se trata simplemente de porcentajes, ¿no? Y lo que es la negociación sobre el estatuto definitivo, es decir, las fronteras, Jerusalén, refugiados, asentamiento, agua, seguridad, prisioneros, cooperación económica, etc., esto no se llegó a discutir siquiera, y era de lo que había que haber discutido inicialmente. El proceso del cuarteto con George Bush Jr., George Bush hijo, aquí hay un cambio totalmente de paradigma. Y lo que se dice es, en vez de negociar primero una autoridad palestina provisional, si se portan bien, le damos más territorio y luego vamos a ver si le damos un Estado, finalmente aquí se cambia el paradigma y dice, no, primero un Estado palestino. Se crea un Estado palestino y luego ya discutiremos, digamos, los aspectos sustantivos de ese Estado, las fronteras, dónde está la capital, los refugiados, etcétera, etcétera. Les parecerá ridículo, pero no lo es.
¿Por qué? Porque si se hubiese reconocido este Estado palestino ya tendría presencia en las Naciones Unidas, con voto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había un reconocimiento político internacional del Estado palestino, aunque no tuviese la capital en un sitio fijo, ya se sabía que iba a ser Jerusalén, al menos una parte de ella, y las fronteras, bueno, ya se sabía que iba a ser el 67, con algunas cesiones, etcétera, pero no se llegó a hacer. Se produjo el acuerdo, como dije, entre las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, que mencioné antes, que lo que hace es aplicar prácticamente el paradigma de Bush, y Bush realiza así una conferencia muy importante, la conferencia de Nápoles, en la que negocian Olmert y Mahmoud Abbas, ya Arafat ha desaparecido, y ahí de nuevo, gracias a la intervención de una magnífica secretaria de Estado que se llama Condoleezza Rice, que nunca se le ha hecho justicia a esta señora, tocaron con la punta de la llama de los dedos la paz, pero finalmente fracasó de nuevo. Y luego llegado Barack Obama con la vía Clinton y con la vía Kerry. Miren, yo no quiero hablar de Barack porque fue un magnífico presidente para los Estados Unidos de Norteamérica, con su dimensión social, etc. Desastroso presidente en política internacional, y yo con respecto al Oriente Medio, donde lo único que hizo fue meter la pata hasta la ingle, prometiendo a los árabes en una conferencia maravillosa que hace que el Cairo, donde la gente lloraba de emoción. A mí me emocionó el discurso en la convención de Barack Obama, pero por eso me repugna todo lo que hizo después, porque me siento enormemente frustrado. Y ahí la vía Kerry pues no llegó a ningún resultado, apenas pudieron hablar con las partes. El proceso Trump, bueno, y aquí de nuevo un presidente de la extrema derecha, en este caso produce un plan adecuado para el territorio. Plan que desde luego es absolutamente rechazable, creo yo, por su contenido sustantivo, pero es un plan que permitiría discutir. Reconoce a Jerusalén como capital de Israel, traslada la embajada de Jerusalén, perdón, de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada de los Estados Unidos, suprime la financiación a la ayuda a los refugiados por parte de los Estados Unidos, etcétera, pero logra precisamente convencer a varios estados árabes, Emiratos, Bahrein, Marruecos, Sudán, etcétera, que lleguen a acuerdos de paz con Israel, con lo cual Israel estaba ampliando su legitimidad internacional con el apoyo de los árabes. El proceso Trump se llama Deal of the Century, tiene dos partes, una parte económica y una parte política. La parte económica suponía aproximadamente darle 6.900 millones de dólares de ayuda para la reconstrucción de Palestina, y la parte política tenía a su vez dos documentos, pero que en realidad suponían la creación de un Estado palestino prácticamente sin competencias, sin ejército, sin policía, sin capital, porque Jerusalén va a ser la capital, serían Abu Dis, Shuafat y Kafar Akat, digamos, son pueblos que están circundando a Jerusalén, donde se establecería la capital palestina, y desde luego los refugiados no volverían al territorio. Este es el plan de Trump. Como ven, el territorio palestino es lo que se marca en azul, pierde gran parte del territorio, la autoridad palestina o el Estado palestino que se intentaba crear. Sí es verdad, sin embargo, que Trump le compensa en la zona en la frontera con Egipto, con territorio para crear centros de tecnología, etcétera, etcétera, que podrían ayudar mucho a los palestinos. Y queda el proceso Biden. Pues Biden, nada. Piensen que el secretario de Estado de Biden se llama Blinken, y Blinken era la mano derecha de Kerry. O sea, si Kerry no había hecho nada con Obama, pues Blinken no hace nada con Biden, pues exactamente igual. Un desastre. ¿Y cómo se producen las negociaciones? Porque esto es muy complejo. Pues parte de la negociación, tú decías, el encaje jurídico de esto, Antonio. Bueno, quienes negocian realmente son el gobierno de Israel, ¿no? Dos minutos más, prácticamente. Negocian Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Y lo primero que se negocia es la creación de una autoridad palestina provisional, el territorio para 5 años, entre los cuales había la negociación sobre el estatuto definitivo. Y el estatuto definitivo sería precisamente el Estado palestino, las fronteras, etc.
los acuerdos primeros que se celebraron era precisamente para la regulación de esa autoridad palestina provisional, nada más, ¿no? La declaración de principios, el acuerdo de Gaza y Jericó I, acuerdo interino, White River, Sharm el-Sheikh, etc. Y el estatuto definitivo, que es, digamos, lo que había que haber abordado desde el inicio, es Camp David II. Todo fracasa, el cuarteto, Nápoles, todo fracasado hasta hoy en día, excepto el proyecto de Trump, que se va de esto, pero Trump tiene una ventaja que no lo dije antes, y es que Trump dice, este es el acuerdo. Por tanto, señores palestinos, señores israelíes, lo firmáis. O si no lo firmáis, os quedáis sin nada. Por lo tanto, él no negociaba el acuerdo, lo imponía a las partes. Y yo creo que eso tiene una dimensión positiva. Y aquí hay factores insalvables del problema que no podemos dejar de mencionar. El tema de los refugiados, el tema de los asentamientos, el tema de Jerusalén, y a día de hoy ya, claro, el tema de refugiados. Bueno, en este momento variando muchísimo. Miren, hay 5 millones, casi 5.500.000 refugiados en diferentes partes del mundo, Jordania, incluso en los propios territorios. Pero la población total de Cisjordania es de 5 millones, es decir, que duplican la población total. ¿Pueden volver los refugiados a Cisjordania? No, clarísimamente no. Y no lo quieren los palestinos y desde luego no lo quieren los israelíes. Duplicarían la población. Por tanto, ¿dónde está la cuestión? La cuestión es compensar a esos ciudadanos para que se queden donde están, que se les reconozca formalmente el derecho, porque reconociéndose el derecho, se reconoce la expectativa del derecho y, por tanto, la posibilidad de ser compensados. Pero, por favor, no vuelvan de ninguna manera. Nadie los quiere. Ni los palestinos, aunque no lo digan y digan todo lo contrario, ni desde luego los israelíes. Asentamientos. Bueno, los asentamientos es quizá la cosa más desgraciada de todo este proceso. ¿Por qué? Porque Israel hizo trampa a los palestinos. Al mismo tiempo que estaba negociando en la creación de un Estado palestino en el territorio de Cisjordania y luego de Gaza, les estaba quitando el territorio, trasladando población civil judía a esos territorios, ¿no? En estos momentos los asentamientos son un total de aproximadamente 700.000, se dice a día de hoy. Los datos que tengo aquí son del año 20, hasta el año 24 han pasado 4 años. Pero son una cantidad enorme de ciudadanos. La totalidad de la población de Israel es de 9 millones de ciudadanos, ¿no? Pero miren, los asentamientos no son campamentos de tiendas de campaña, ¿eh? Son ciudades tan grandes como Modi-Ilit, de 60.000, más de 60.000 habitantes, o la ciudad de Male Adumim, al lado de Jerusalén, con 37.000 habitantes, o Beitar Elit, con 50.000 habitantes. Es decir, son ciudades grandes. Vean fotos. Esto no es un campamento que se retira mañana, llevo un 12, un camión, los saco a todos de allí y los pongo en otro sitio, ¿no? Es absolutamente imposible. Tiene una dimensión humana que esto hay que arreglarlo de otra manera. Y luego tenemos incluso los outposts, que vean aquí al final este Jabat Gilad, que estos son que 4 locos cogen, eso sí, que van prácticamente con una tienda de campaña, fanáticos, se plantan ahí en medio del territorio, y como, claro, los palestinos empiezan a atacarles, pues inmediatamente provocan la llegada del ejército para que les proteja de los ataques de los palestinos. Y vean aquí, por ejemplo, este outpost de Jabat Gilad, como inicialmente la foto de arriba se crea y como hoy en día ya es prácticamente una ciudad. Siempre cogen montañas y sitios donde puedan dominar para su mejor seguridad, ¿no? Este es el mapa de los asentamientos, o como un queso de Gruyère hoy en día, Jerusalén. Bueno, en los parámetros de Clinton está muy claro, lo que es árabe, que sea del Estado palestino, lo que sea judío, que sea del Estado de Israel. Pero Israel se niega radicalmente a que haya una capital palestina en el territorio. La Basic Law, la parte de la Constitución de Israel, establece a Jerusalén como capital, una ley que se estableció en el año 80 y que incluso se ha reafirmado y ampliado en el año 22. Y dicen, bueno, para los palestinos son los pueblos circundantes de Jerusalén. Y los palestinos dicen, no, lo que hay que hacer es dividir la capital en dos partes, como decía Clinton, lo que es judío para Israel, lo que es árabe para los palestinos. Hamas, miren, lo de Hamas es terrible porque con esta gentuza no se puede negociar. Yo estuve allí, yo negocié con ellos, estuve en casa, y miren, una de las cosas que tuvimos que preguntarle y que preguntamos a las personas con las que negociamos es, cuando íbamos a organizar este proceso en Palestina, es si nos iban a matar.
Y además les dijimos fácilmente, mira, si nos vais a matar, por favor, no lo hagáis, no gastéis balas en balde, nos vamos y ya está. Pero si no nos vais a matar, pues vamos adelante con el proceso. Y nos dijeron, no, no solo no os vamos a matar, sino que queremos que organizáis el proceso, porque nos fiamos de la Unión Europea, de quien no nos fiamos es de Arafat y de la OLP, que son todos una pandilla de corruptos. Por tanto, organizar vosotros a la autoridad palestina y nosotros participaremos en ese proceso. Bueno, la verdad es que las cosas luego han ido por ahí porque el proceso de paz siguió y ellos no han parado de boicotearlo con ataques terroristas constantes. Por tanto, una solución del conflicto hoy en día requiere necesariamente el desarme de Hamas, hacer que Hamas acepte las negociaciones y el proceso de paz, tal y como fue definido en su momento en Oslo, reconocer la solución de los estados y ello lleva consigo a reconocer al Estado de Israel. Y ahora sí, de verdad, conclusiones. Bueno, yo creo que la solución del conflicto y el proceso de paz ha sido guiado por un proceso erróneo, que es paz por territorios. Había que haber ido a la totalidad de la solución desde el primer problema, por tanto, paz por independencia. Crear el Estado palestino y con ese Palestina debería asegurar la paz a Israel. Por tanto, los acuerdos fueron mal diseñados, en fases progresivas que nunca llegaron a completarse y eso es lo que hizo que el proceso fracasase. Israel está verdaderamente obsesionada con justificación, por su propia seguridad, por el control militar de la zona, pero sí me ha cometido el terrible error de los asentamientos que ahora ellos mismos saben cómo solucionar, anexiones de territorio, etcétera, y Palestina pues está dividida internamente, una parte importante de los palestinos niegan la solución de los estados, niegan a reconocer al propio Estado de Israel, por lo tanto es muy difícil llegar a una negociación a día de hoy. Por lo tanto, falta voluntad, por temor de las dos partes, a llegar a un acuerdo. Hasta el año 93, los palestinos se habían negado radicalmente desde los años 20 incluso a sentarse siquiera en la mesa con los judíos, diciendo que ellos no aceptaban el Estado judío y desde luego lo que rechazaban radicalmente fueron los procesos progresivos de inmigración de ciudadanos judíos en la zona que terminaron convirtiendo lo que hoy día es el Estado de Israel. Los palestinos han rechazado todas las propuestas de paz presentadas. Camp David, yo creo que fue un gravísimo error. Nápoles, un segundo error. The Deal of the Century, eso ya es otra cosa, pero miren, cada oferta que se les hacía, siempre la siguiente es peor a la anterior. Por lo tanto, siempre decían, ¿por qué no aceptamos aquello? Bueno, ellos mismos lo dicen a día de hoy. Los israelíes, sin embargo, liberaron Gaza, pero a cambio no han cesado de ocupar el territorio de Cisjordania. ¿Es la solución dos estados la solución de la que hoy en día todo el mundo habla, incluso nuestro presidente, la solución para el problema? Bueno, es la oficial, hay que reconocer, pero hay otras soluciones que están incluso en negociaciones entre los propios palestinos y los israelíes y diferentes think tanks mixtos proponen diferentes ideas y una de ellas es un Estado para dos pueblos y aquí hay dos versiones, un Estado plenamente integrado para los dos pueblos, los palestinos y los israelíes, un Estado federado, o sea, con dos estados que constituyan entidades políticas diferentes federadas, la judía, Israel y la Palestina, o un Estado centralizado con autonomía política para los palestinos. Luego está la solución, un Estado para tres pueblos, que sería la federación entre Israel, Palestina y Jordania. Esta solución no es nueva, fue propuesta por ya el informe del mediador de las Naciones Unidas en el año 1948 y hoy en día Volker Bernadotte, por cierto, al día siguiente de hacer esta propuesta fue asesinado por el grupo terrorista Alequi judío. Y luego está la solución tres estados para los pueblos, que sería Israel para los judíos, Gaza para Egipto y Cisjordania para Jordania, que es lo que en realidad había sido el resultado de la guerra del 48. ¿Y ahora qué tenemos? La tragedia del ataque terrorista de Hamas, la operación militar en Gaza, con la lista interminable de muertos y las escenas terribles que vemos todos los días en la televisión, pero sin embargo, ¿puede esta tragedia tan terrible provocar que la comunidad internacional vuelva a interesarse por este conflicto que había sido abandonado prácticamente de la mesa de las relaciones internacionales? ¿Puede hacer esto que las partes vuelvan a sentarse en la mesa de negociación? Desde luego, desde mi punto de vista, sería lo deseable, pero no creo que se vaya a hacer nada hasta que jamás sea desarmada en este conflicto. Y esta es la situación en la que nos encontramos, las dos partes dañándose mutuamente. Muchísimas gracias por vuestra atención.